Estos dos edificios del ensanche han crecido 3 alturas y todo gracias a esta novedosa técnica de edificación prácticamente única en el mundo. Porque la técnica que estamos empleando aquí es una técnica mixta. Hemos hecho un refuerzo estructural, no, hemos hecho una estructura exterior al edificio para no cargarlo al edificio antiguo, a las 4 plantas que podemos ver, a las existentes. Le hemos hecho lo que llamamos o denominamos exoesqueleto. Y a ese exoesqueleto le hemos puesto encima unos módulos industrializados que vienen sí fabricados en Barcelona, pero que forman parte también de la estructura. Todo un espectáculo el ver cómo esta grúa colocaba los módulos en los bloques del número 49 de Carlos III y 18 de la calle Tafalla. Es una vía muy bonita y que si todos estamos por la labor, yo creo que es un modelo que puede generar y dar muchas soluciones a la ciudad y sobre todo en rehabilitación. 21 módulos en total que han sido fabricados en Barcelona. El edificio es de 1938 y va a ser rehabilitado en su totalidad, fachada, instalaciones y ascensor. Este parece un edificio idóneo primero por la situación, ¿no? En Carlos III la verdad es que es un buen sitio para poder crear nuevas habitaciones, o sea, nuevos espacios habitables, y después porque no hay más que pasar por la zona para ver que le hacía falta. Yo creo que hemos abierto una vía muy bonita, ¿no? Es una vía en la que podemos aprovechar las infraestructuras, la ciudad gana. Además, el vecindario puede seguir viviendo en sus casas, solamente ha tenido que salir de ellas en el momento de la colocación de los módulos. Se calcula terminar las obras en unos 5 meses.